En el corazón de un vasto bosque, donde los rayos del sol se filtraban entre las copas de los árboles centenarios y el susurro del viento era la melodía constante, reinaba Ragnar, el león majestuoso cuya melena dorada relucía bajo la luz del sol. Ragnar era respetado y admirado por todos, su sabiduría y liderazgo habían guiado al bosque a través de tiempos de prosperidad y adversidad. Sin embargo, incluso un rey fuerte y majestuoso necesitaba un compañero digno de confianza y sabio consejero. Ragnar necesitaba a alguien fuerte y valiente, alguien que no temiera enfrentarse a los desafíos que la vida les presentara. Pensó en un elefante o un rinoceronte, criaturas cuya fuerza era conocida por todos en el bosque. Con esta idea en mente, Ragnar ideó un plan. Deslizándose entre los matorrales y ocultándose entre los árboles, observó el sendero que conducía al lago, un camino frecuentado por los animales del bosque. Allí colocó una piedra grande, lo suficientemente imponente como para obstruir completamente el paso. Sabía que aquel que fuera lo suficientemente valiente y decidido para mover la piedra se convertiría en su amigo y consejero, compartiendo con él todas las riquezas y responsabilidades que conllevaba ese puesto. Seguro que en unas horas ya encontraré a mi amigo, pensó Ragnar con confianza mientras se ocultaba entre los árboles. Decidió observar de cerca cómo reaccionarían los habitantes del bosque ante este obstáculo inesperado. Pero no todo sucedió como él había pensado. Desde su posición privilegiada entre las sombras de los árboles, Ragnar observó cómo los animales más grandes y majestuosos del bosque, como los elefantes y los rinocerontes, simplemente rodeaban la roca sin hacer el menor esfuerzo por removerla. Algunos murmullos de descontento resonaron entre los demás animales, cuestionando por qué el rey león permitía que tal obstáculo interrumpiera el camino. Sin embargo, ninguno se atrevió a desafiar la presencia de la roca. La roca se convirtió en tema de conversación entre los habitantes del bosque, y muchos miraban a Ragnar en busca de una solución. Sin embargo, el león guardaba silencio, observando en silencio cómo se desarrollaban los acontecimientos. Aunque algunos lo acusaron de negligencia, Ragnar sabía que había una lección importante que aprender de esta situación, una lección que solo el tiempo y la determinación revelarían. Mientras el bosque zumbaba con la incertidumbre y la inquietud, una figura tranquila y determinada emergió entre los árboles. Era Sara, una tortuga anciana pero valiente, cuyo caparazón llevaba las marcas del tiempo y la experiencia. Con paso lento pero constante, Sara se abría camino por los senderos familiares del bosque, su mente enfocada en sus propios asuntos. Los rayos del sol se filtraban a través de las ramas, tejiendo un mosaico de luces y sombras sobre el camino. Sara avanzaba con la misma calma con la que lo había hecho durante décadas, pero su rutina diaria se vio interrumpida por un obstáculo inesperado. Al doblar una curva del sendero, se encontró con la roca que bloqueaba su camino. Al principio, Sara simplemente observó la roca con curiosidad, su mente llena de preguntas sobre su origen y propósito. ¿Por qué alguien habría colocado una roca tan grande en medio del camino? ¿Qué significaba este obstáculo para los habitantes del bosque? Pero pronto, la curiosidad de Sara se transformó en determinación. Con paso decidido, se acercó a la roca y la examinó detenidamente. La superficie áspera de la piedra le recordaba las arrugas en su propio caparazón, marcadas por los años y las experiencias vividas. Sin embargo, Sara no se dejó intimidar por el desafío que tenía frente a ella. Sabía que cada paso, cada esfuerzo, podría acercarla un poco más a su objetivo. Mientras tanto, los otros animales del bosque observaban con sorpresa y curiosidad desde la distancia. Algunos murmuraban entre ellos, preguntándose qué estaba haciendo la vieja tortuga y si realmente creía que podría mover la roca por sí sola. Pero Sara ignoró los comentarios de los demás. Con la paciencia de los sabios y la firmeza de los valientes, comenzó a planificar su estrategia para superar aquel desafío, sin importar cuánto tiempo le llevara. Los días pasaron lentamente mientras Sara se dedicaba a su tarea con una determinación inquebrantable. Cada mañana, al despuntar el sol, se dirigía al sitio donde yacía la roca y comenzaba su trabajo.
Con movimientos calculados y una fuerza tranquila, empujaba la roca poco a poco, centímetro a centímetro. Mientras Sara se entregaba a su tarea con dedicación, los otros habitantes del bosque observaban con una mezcla de incredulidad y asombro. Los grandes elefantes, con sus colmillos poderosos y su imponente presencia, intercambiaban miradas entre ellos, preguntándose qué pensaría una tortuga tan pequeña al enfrentar semejante desafío. Los rinocerontes, con sus cuernos afilados y su piel gruesa, se congregaban en grupos, discutiendo en voz baja sobre la situación. Algunos expresaban su escepticismo ante la posibilidad de que Sara pudiera mover la roca por sí sola, mientras que otros se preguntaban si deberían ofrecer su ayuda. Sin embargo, a pesar de las dudas y los murmuros que resonaban a su alrededor, Sara siguió adelante con su tarea. Cada día, se acercaba un poco más a su objetivo, empujando la roca con una determinación que desafiaba todas las expectativas. Su esfuerzo y perseverancia comenzaron a despertar la admiración de aquellos que la observaban desde la distancia. Incluso Ragnar, el majestuoso león que reinaba sobre el bosque, seguía de cerca los acontecimientos. Desde su posición entre las sombras de los árboles, observaba con interés cómo se desarrollaba la situación. Aunque en un principio había sido el quien colocara la roca en el camino, ahora comprendía que su propósito iba más allá de un simple obstáculo físico. La roca se había convertido en una prueba de la fuerza interior y la determinación de aquellos que habitaban el bosque. Y aunque muchos se habían mostrado reacios a enfrentar el desafío, Sara había demostrado que incluso la criatura más pequeña podía superar grandes obstáculos cuando se lo proponía. Con cada amanecer, Sara renovaba su determinación y se dirigía una vez más hacia la imponente roca que bloqueaba su camino. Aunque el camino hacia la meta parecía largo y arduo, la tortuga persistía, confiando en su fuerza interior y en su fe en que, con el tiempo y el esfuerzo adecuados, lograría su cometido. Los días se deslizaban uno tras otro, pero Sara no flaqueaba en su determinación. Aunque a veces se sentía cansada y desanimada, el pensamiento de superar aquel desafío la impulsaba a seguir adelante. Sabía que enfrentaba un reto difícil, pero la idea de dejarlo todo no pasaba por su mente. Era como si algo dentro de ella la empujara a continuar, incluso cuando el camino parecía oscuro y sin fin. Los demás habitantes del bosque también observaban con asombro la perseverancia de Sara. A medida que pasaban los días, los murmullos de incredulidad se transformaban en susurros de admiración. Incluso los más escépticos comenzaban a preguntarse si habían subestimado el poder del espíritu determinado de una tortuga. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar la fortaleza de Sara con buen ánimo. Algunos de los animales más arrogantes del bosque, como los leones y los tigres, se burlaban abiertamente de ella, riéndose de su aparente insignificancia y su incapacidad para mover la roca por sí sola. Pero Sara permanecía imperturbable, enfocada en su objetivo y decidida a demostrarles que la verdadera fuerza no siempre residía en la apariencia o el tamaño, sino en el corazón y la determinación. Con cada día que pasaba, Sara se sentía más cerca de su meta. Cada vez que empujaba la roca un poco más lejos, sentía un renovado sentido de esperanza y satisfacción. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que tenía la fuerza y la determinación necesarias para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y así, día tras día, Sara continuó avanzando, con la mirada fija en el horizonte y el corazón lleno de esperanza. Sabía que el camino hacia la victoria no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío con coraje y determinación. Porque sabía que, al final del día, cada paso dado la acercaba un poco más a la superación personal y a desvelar el misterio detrás de aquel obstáculo imponente. A medida que los días se convertían en semanas y Sara continuaba su arduo trabajo, algo comenzó a cambiar en el bosque. La actitud de los demás animales hacia ella pasó de la incredulidad a la admiración. Ya no había risas burlonas ni murmuros de escepticismo. En su lugar, había palabras de aliento y gestos de apoyo. Incluso Ragnar, el león que reinaba sobre el bosque, había estado observando de cerca los esfuerzos de Sara.
Desde su posición entre las sombras de los árboles, había presenciado cada empujón, cada esfuerzo de la tortuga por mover la roca. Aunque en un principio había sido él quien colocara el obstáculo en el camino, ahora comenzaba a preguntarse si había subestimado el poder del espíritu determinado de una criatura aparentemente insignificante. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedió una tarde, cuando el sol se ocultaba en el horizonte y el bosque estaba envuelto en sombras. Después de semanas de esfuerzo incesante, Sara finalmente logró mover la roca lo suficiente como para abrir paso en el camino. Cuando levantó la mirada, agotada pero triunfante, no pudo evitar sorprenderse al ver algo brillando en el suelo donde antes había estado la roca. Se acercó con curiosidad y descubrió una hoja de árbol con un mensaje grabado en ella. La lectura del mensaje la dejó sin aliento, ya que decía: «Quien levante esta roca será mi mano derecha y mi amigo», rezaba el mensaje. Sara no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Podía ser posible que su esfuerzo hubiera sido reconocido de esta manera? La emoción la embargó mientras contemplaba la hoja de árbol en sus manos. A pesar de todas las dificultades y desafíos que había enfrentado en el camino, había encontrado algo mucho más valioso que cualquier recompensa material: la amistad y el reconocimiento del rey del bosque. El silencio del bosque se interrumpió cuando Ragnar, el león que reinaba sobre aquel vasto territorio, emergió de su escondite entre los árboles. Sus pasos resonaban con dignidad y autoridad mientras se dirigía hacia Sara, quien aún se encontraba cerca de la roca que había logrado mover. Los demás animales observaban con expectación, preguntándose qué traería consigo esta inesperada visita del rey del bosque. Sara, por su parte, levantó la mirada con sorpresa al ver a Ragnar acercarse. Nunca habría imaginado que el rey león se dirigiría a ella con palabras de reconocimiento y amistad. «Tu perseverancia me ha sorprendido, Sara», comenzó Ragnar con voz firme pero cálida. Al colocar esta prueba en el camino, estaba buscando un animal fuerte y valiente, alguien que no temiera enfrentarse a los desafíos que la vida nos presenta. Pensé que sería un elefante o un rinoceronte, criaturas cuya fuerza es conocida por todos en el bosque. Sara escuchaba atentamente las palabras del león, asimilando lentamente su significado. Nunca se había considerado a sí misma como un animal poderoso o majestuoso, pero el reconocimiento de Ragnar la llenaba de una sensación de orgullo y gratitud. Sin embargo, continuó Ragnar con una mirada llena de sinceridad: «Ahora me doy cuenta de que el verdadero poder no reside en la fuerza física, sino en el corazón y la determinación de perseguir nuestros sueños y aspiraciones. Tu esfuerzo por mover esta roca ha demostrado que posees una fuerza interior que va más allá de lo que los ojos pueden ver». Sara sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de león. Nunca había considerado su determinación como algo extraordinario, pero el reconocimiento de Ragnar le llenaba de una sensación de validez y propósito. «Por eso», continuó Ragnar con solemnidad, «te invito a que seas mi amiga y mi consejera. Tu valentía y tu perseverancia son cualidades que admiro profundamente, y sé que juntos podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente en el futuro». Sara asintió con humildad, conmovida por la oferta de amistad y camaradería de león. Aunque nunca habría imaginado que se convertiría en amiga del rey del bosque, ahora se daba cuenta de que la vida siempre guarda sorpresas inesperadas, y que a veces, los más grandes desafíos pueden llevarnos a los más inesperados y gratificantes encuentros. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte y el bosque se sumía en la penumbra de la noche, Sara y Ragnar sellaron su amistad con un apretón de patas, listos para enfrentar juntos los desafíos y aventuras que el destino les deparaba. En ese momento, Sara comprendió el verdadero significado de su viaje. No se trataba solo de mover una roca del camino, sino de demostrar que incluso la criatura más pequeña y aparentemente insignificante podía lograr grandes cosas cuando se lo proponía. Y aunque el camino había sido difícil y lleno de obstáculos, valió la pena por la lección que había aprendido y la amistad que había ganado. El descubrimiento de la recompensa inesperada dejó a Sara con un profundo sentido de gratitud y reflexión.
Mientras sostenía la hoja de árbol entre sus patas, su mente se llenaba de pensamientos sobre el viaje que había emprendido y las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. Una de las lecciones más importantes que Sara había descubierto era la importancia de la perseverancia. A lo largo de semanas de esfuerzo incesante, había enfrentado numerosos obstáculos y desafíos, pero nunca había perdido la esperanza ni había renunciado a su objetivo. Había aprendido que la verdadera fuerza reside en la voluntad de seguir adelante, incluso cuando todo parezca imposible. Otra lección que Sara había aprendido era la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. A lo largo de su viaje, había recibido palabras de aliento y gestos de amistad de los demás habitantes del bosque, incluso de aquellos que inicialmente la habían subestimado. Había aprendido que, aunque el camino hacia el éxito puede ser solitario a veces, nunca estás solo si tienes amigos que te apoyan en cada paso del camino. Pero quizás la lección más importante que Sara había aprendido era la importancia de creer en uno mismo. A pesar de todas las dudas y los desafíos que enfrentaba, nunca había dejado de creer en su capacidad para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Había aprendido que, con determinación y confianza en sí misma, podía lograr cualquier cosa que se propusiera. Mientras reflexionaba sobre estas lecciones, Sara se dio cuenta de que su viaje no había terminado. Aunque había logrado mover la roca del camino y había encontrado una recompensa inesperada en el proceso, sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante. Pero ahora, con un nuevo sentido de confianza y determinación, estaba lista para enfrentar lo que el futuro le deparaba con valentía y determinación. El bosque se llenaba de un aire de expectación y emoción mientras Sara y Ragnar, la tortuga y el león, sellaban su nueva amistad bajo el dosel de árboles ancestrales. Los demás habitantes del bosque observaban con asombro y admiración, sintiendo en sus corazones la resonancia de una historia que había tocado las fibras más profundas de su ser. A medida que la noche caía sobre el bosque y las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento, los animales se dispersaron lentamente, llevando consigo las lecciones y enseñanzas que habían aprendido de la extraordinaria historia de Sara y Ragnar. En los días y semanas que siguieron, la historia de la tortuga y el león se convirtió en una leyenda que se transmitía de generación en generación en el bosque. Se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de la perseverancia, la determinación y la amistad en la búsqueda de nuestros sueños y aspiraciones. Las criaturas del bosque aprendieron que, aunque el camino hacia el éxito puede estar lleno de obstáculos y desafíos, nunca debemos renunciar a nuestros sueños ni a nuestra capacidad para superar cualquier adversidad que se interponga en nuestro camino. La moraleja de la historia de Sara y Ragnar era clara y poderosa: el verdadero poder no reside en la fuerza física o la posición social, sino en el corazón y la mente de aquellos que se atreven a soñar en grande y a luchar por lo que creen. Y así, mientras el bosque dormía en la tranquila oscuridad de la noche, la historia de Sara y Ragnar seguía resonando en sus corazones, recordándoles que, con determinación, coraje y amistad, cualquier obstáculo puede ser superado y cualquier sueño puede convertirse en realidad.